Primera eliminatoria en los premios Bit de Oro. En la categoría de puntos de acceso Wi-Fi 6, Aruba AP515 contra Juniper AP43. ¿Dónde estamos en esta competencia? Estamos aquí y asignaremos un bit 1 al ganador y un bit 0 al perdedor. Y antes de iniciar, esta es una opinión personal y completamente subjetiva. Y ahora sí entremos en la batalla. Esta categoría de Wi-Fi 6 busca comparar modelos similares en características, sobre todo de una gama intermedia. No son los más rápidos, no son los más lentos, son una gama intermedia que es casi siempre la gama de introducción. Son los modelos que en principio más se comercializan, que coincide por ejemplo que son MIMO 4.4, en este caso Aruba está aquí arriba, Juniper son 802.11ax, no son Wi-Fi 7. Por ejemplo, en este caso Juniper tiene en principio un poco más de capacidad de canal en ambas bandas, a diferencia del Aruba. Al parecer la diferencia es que Aruba sí tiene Bluetooth y Zigbee. Los radios son de 4x4 y ambos tienen características muy similares. Por ejemplo, en los puertos, un puerto 2.5 gigabit Ethernet, igualmente el Juniper. Los radios son de características muy similares, el PoE también. El consumo no lo pudimos determinar en el caso de Juniper ni la cantidad de SSIDs. Y ambos son equipos para interiores que se instalan de manera muy similar. En principio, Aruba soporta temperaturas mayores. Y estos son sus radios de cobertura en 2.4 comparados contra el Estadio Azteca. Vemos que Aruba tiene un poco mayor alcance, una mejor cobertura, pero en 5 GHz el patrón de radio es medio especial. El de Aruba puede tener puntos ahí ciegos, contra diferencia del Juniper que casi que es un círculo, que es omnidireccional y está muy bien ese radio de cobertura. La verdad es que en principio mi voto se inclinaría por especificaciones hacia Juniper Mist, pero acabo de tener una pésima experiencia con Juniper y esa no es la razón por la que mi voto puede inclinarse hacia el otro bando. La razón es más bien que obviamente aquí hay un ganador que nadie más tiene que decir que el que compró al otro, quien depredó al otro. Efectivamente, Aruba acaba de comprar a Juniper este año y pues no hay mucho más que decir. Ya no vamos a llamarle Juniper, o se llamará HPE Aruba Juniper, HPE Aruba Mist, HP Mist, no sé qué vayan a hacer. En lo personal me parecía mucho mejor Juniper. Creo que la calidad en su plataforma, tanto en los equipos como hasta en el empaque, era mucho más cuidada, se veía más devoción por el hardware que lo que Aruba nos avienta, pero hay un claro ganador. Es una de las eliminatorias más sencillas de esta categoría de Wi-Fi 6 en los premios Bit de Oro. Con esto, Aruba se ha asegurado su lugar en la siguiente categoría y competirá contra el ganador de Huawei versus Cisco. Y esta es mi opinión, pero ¿qué dice el público? Porque el público hará su propia tabla con estas valoraciones. Así que vota y veremos quién puede ganar el Bit de Oro Wi-Fi 6.